Hermanos, buenos días, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase de Conociendo a Dios. Estamos en la semana 12, la última de esta clase, de este estudio. Y en el día 3 vamos con el tema Evidencias de que la presencia manifiesta de Dios se perdió. O sea, en otras palabras, cómo identificar cuando ya no estamos gozando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto es algo aterrador, ¿verdad? Pensar que pueda pasar esto, pero vamos a ver a través del estudio que sí puede pasar y cómo identificarlo para evitarlo, ¿verdad? Porque todos queremos que Dios esté cerca de nosotros y disfrutar de la presencia de Él en nuestras vidas. Así que vamos a orar para preparar nuestros corazones e invocar la presencia, la sabiduría, la dirección de Dios en este estudio. Amado Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de meditar en Ti, aprender de Ti. Señor, reconocemos que sin Ti nada somos, nada podemos, porque Tú eres el dador de la vida, el dador de las habilidades, el dador, Señor, de todo lo que tenemos. Como dice tu palabra, a través de Jesús, todas las cosas en Él subsisten y son por Él y para Él. Señor, ayúdanos a meditar que para eso existimos, para complacer a nuestro amado Señor Jesús, y que su presencia, Señor, se deleite estar en nosotros, Señor. Ayúdanos a estar en una cercanía contigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos con el versículo bastante conocido por toda la cristiandad, que normalmente se menciona cada vez que estamos en un servicio, en un culto, una reunión de iglesia o de oración. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso dijo el Señor Jesús y es una promesa. Ahora, hay muchísimos más versículos que hablan de la presencia de Dios, pero nos hemos acostumbrado a siempre usar solamente este, pero hoy vamos a ver un poquito más en detalle algunos tipos de la presencia de Dios, como empezamos la semana pasada. Y como resumen del día 2, acerca del tema las descripciones bíblicas de la presencia de Dios, vamos a recordar que son tres presencias esenciales, ¿verdad? La primera se denomina así, la presencia esencial de Dios, y hace referencia a la omnipresencia de Dios, en otras palabras, que Dios está en todas partes. Esa es la presencia esencial. Dijimos que Dios está viendo todo, no nos podemos esconder de Él, donde quiera que estemos, sea que sea en un templo, sea que sea en la casa, en el carro, a veces en la escuela o por ejemplo, aún en lugares no muy deseados, ¿verdad? Puede que sea un bar o un lugar donde haya crimen. Dios está ahí en su presencia esencial. Él todo lo llena. Él está en todas partes, aunque no disfruta de ese del pecado, digamos, del ambiente, no lo va a disfrutar, pero Él lo ve todo es su presencia esencial. Habla de la omnipresencia de Dios. Ahora, Jesús vino para que nosotros podamos acercarnos a Dios y disfrutemos de una presencia más cercana, ¿verdad? Que es la tercera que vamos a ver. Entonces, la primera es la presencia esencial, la segunda es la presencia manifiesta de Dios, que hablamos un poquito de eso la semana pasada, que es cuando Dios escoge hacer su presencia esencial más obvia o manifiesta. En tiempo de avivamiento, la presencia manifiesta de Dios es evidente a todos los involucrados, independientemente de su respuesta al avivamiento. Eso lo analizamos, que Dios se manifiesta de una manera que todos lo pueden ver y todos reconocen que Dios se ha manifestado, aunque la persona en sí no quiera acercarse a Dios. De todas maneras puede ver la presencia manifiesta de Dios. Digamos, por ejemplo, pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios se revelaba a través de una nube o como una columna de humo, de
fuego, sin una columna de fuego, se manifestaba su presencia, aunque a lo mejor el pueblo no disfrutaba de la presencia del Señor o no la buscaba, es la idea. O sea, eran rebeldes, no había evidencias en ellos de que habían visto o habían estado cercano a la presencia manifiesta de Dios. Entonces, hasta ahorita van dos. La presencia esencial, que es Dios está en todas partes, y la presencia manifiesta, que es obvia, pero no necesariamente el individuo responde a esa presencia de Dios. Sigamos, dice, lamentablemente, muchos de nosotros no hemos experimentado un avivamiento diseminado, generalizado, donde la presencia de Dios sea manifiesta abiertamente a cientos o miles de personas. No nos ha tocado ver eso, como dan testimonio muchos hermanos de que en el pasado había manifestaciones de Dios de tal manera que cientos de personas se convertían, se arrepentían, miles de gente venían al mismo tiempo a buscar al Señor. Pero ha habido ocasiones como con los grandes predicadores como Spurgeon y John Wesley, entre otros, quienes vivieron en los 1800, o como con el pastor Chuck Smith a fines de los 1900, como en los años 70, donde esa presencia manifiesta se comprobó por el arrepentimiento o reconocimiento general de la población o de las masas, quienes reconocían su condición pecaminosa y buscaban de la santa presencia de Dios para adorarlo y servirlo. Esos grandes avivamientos produjeron vidas transformadas, gente con trasfondos bastante pecaminosos, como la generación de los hippies que estaban en drogas, en alcoholismo, en pecados sexuales, una degeneración, ¿verdad? Esa generación presenció a través de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo del Señor una oportunidad de arrepentirse y de convertirse de sus malos caminos y de adorar a Dios y servirlo. De esa generación salieron cientos de pastores que ahora todavía disfrutamos de la presencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? De la influencia espiritual piadosa que ellos tienen. Todavía lo disfrutamos de ese avivamiento del pasado, pero nosotros como nueva generación no nos ha tocado disfrutar de un avivamiento en masa, ¿verdad? O generalizado, difundido, donde la gente percibe y recibe la palabra de Dios en sus vidas en forma de arrepentimiento y conversión. Pero estamos rogando que el Señor nos dé una oportunidad de presenciar su presencia manifiesta como nación, como pueblo, iglesia de Dios que somos. Vamos a ver la tercera presencia del Señor, que se le ha denominado la presencia cultivada de Dios. Esta presencia viene por un ajustamiento personal, ¿verdad? Es algo que es individual, ¿verdad? La manifiesta es en masa, en grupo, generalizado, pero la presencia cultivada viene por un ajustamiento personal, individual, ¿verdad? Se puede preparar la vida de manera que se puede sentir la presencia de Dios aunque se esté en un lugar reseco o en un mundo o tiempo vacío. Esa es la bendición de la presencia cultivada de Dios, que no es el ambiente el que lo determina, sino es la intensidad con que uno personalmente busque a Dios. En tiempo de avivamiento, la presencia de Dios cultivada puede ser disfrutada por un individuo o por un grupo, mientras que otros ni siquiera se dan cuenta de su cercanía. Noten la diferencia entre la presencia manifiesta. Todos la ven, aunque ciertos individuos no respondan a esa presencia manifestada. Pero en la presencia cultivada,
uno la percibe y la gente no se da cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace íntimo, lo hace personal, lo hace individual. Puede estar las circunstancias difíciles, secas, de dolor, de angustia. No son las circunstancias las que hacen que la presencia de Dios uno la disfrute, la perciba, sino es el ajuste personal de cómo uno prepara su vida en búsqueda de la cercanía a Dios. Es alentador saber que aunque no hayamos vivido o presenciado la presencia manifiesta de Dios, podemos cultivar una vida a la cual Dios se deleite en acercarse. Eso vamos a ver hoy específicamente. Dios disfruta, se deleita en acercarse a vidas que estén preparadas para que Él pueda venir, que hagan un puesto para Él, que le den un lugar de honor, ¿verdad? Porque no queremos solamente la presencia omnipresente, que está Dios en todas partes, ahí observando. Queremos la presencia cercana de Dios, donde uno pueda disfrutar de su influencia preciosa, hermosa, ¿verdad? Santa en nuestras vidas. Me venía pensando a todos nosotros como familia, estoy segura, siempre hay un familiar en cada familia que es de esos que en las fiestas, en las reuniones, se sienta nomás y no comparte con nadie, nomás está observando, no habla, que uno lo considera aburrido o lo considera alguien, a veces decimos antisocial, porque está ahí nomás observando, no se ríe, no habla con nadie. Todos tenemos a alguien así en la familia, ¿verdad? Que uno dice, hasta por gusto viene, ¿verdad? Porque como que no hace nada, nomás sentado, viendo a los demás, no ayuda en nada, no se acomide, ¿verdad? Eso podríamos pensar en la primera presencia. En la presencia omnipresente de Dios, no queremos solamente que nos esté ahí viendo, que esté ahí nomás observando nuestro comportamiento sin involucrarse. Esa presencia la tienen todos. Buenos, malos, dice que el sol sale sobre buenos y malos, ¿verdad? Ángeles, demonios, todos pueden ver esa presencia de Dios. Pero nosotros queremos la más cercana, que es la presencia cultivada, ¿verdad? Que es donde el Señor disfrute estar con uno. Sí, entonces vamos entendiendo, ¿no? Lo de ¿verdad? A veces yo pensaba, decía, bueno, y hasta a veces les digo a las mujeres en la cárcel, cuando dicen, oh, qué pena, no pudimos ir al estudio, y a veces les digo yo, pero Dios está aquí. Y esa es la presencia omnipresente de Dios. Dios está en la cárcel también, ¿verdad? Él está ahí, Él puede estar en un hospital, puede estar en lugares tal vez despreciables para nosotros. En medio de la guerra está Dios, está viendo todo. En medio de un asesinato, Él está viendo. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, abusos a los niños? Dios está ahí viendo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Él está ahí viendo. Pero esa no es la presencia cercana que nosotros queremos disfrutar, ¿verdad? Es la presencia omnipresente donde Él ve todo, pero nosotros queremos algo más personal, más íntimo, ¿verdad? E inclusive la presencia manifiesta es en grupo, o sea, es un avivamiento que unos responden, otros no, pero nosotros queremos la cultivada. Y sigamos con eso. Dice, miren, muchos de los creyentes del Antiguo Testamento disfrutaron de esta presencia cultivada de Dios. Vivían rodeados de oscuridad espiritual y compromiso, pero a pesar de esto, ellos eran cuidadosos de caminar cerca de Dios. Ellos disfrutaron de la cercanía de Dios aun cuando otros no. Sus vidas se convirtieron en lumbreras en medio de las tinieblas. Pocos de los héroes de la fe vivieron en tiempos donde la presencia manifiesta de Dios era disfrutada por sus contemporáneos. No es que podemos manipular para que Dios se acerque. Sin embargo, podemos cultivar un tipo de vida en la cual Él se deleita en acercarse.
Esto es importante aclarar. No es que nosotros controlamos si Dios se acerca más o menos. Él es soberano, ¿no? Él es autónomo, ¿no? Nadie lo puede influenciar. Él decide, pero Él se deleita en vidas que lo agradan, ¿no? Entonces es como que lo invitamos a que se acerque. Y el Señor mismo dice que si uno se acerca a Él, Él se acerca a nosotros, ¿verdad? Es definitiva la realidad de que uno puede abrir puertas para que el Señor disfrute de estar con nosotros, ¿verdad? Y miren, uno de estos héroes, vamos a ver para repasar un poquito de lo que vimos la semana pasada, que empezamos a hablar de esta presencia cultivada de Dios. Uno de estos héroes de la fe fue Moisés. Imagínense al pueblo adorando a un becerro de oro no mucho después de haber salido de Egipto. Dios se aleja de ellos por un corto tiempo en respuesta a su idolatría. Pero por los ruegos de Moisés, la misericordia de Dios, quien perdona a la nación y continúa guiando al pueblo. Imagínense la influencia de Moisés, ¿no? El pueblo rechaza la presencia de Dios. Pero Moisés le ruega al Señor, no nos dejes. Yo no voy a ir, no voy a avanzar si tú no vienes con nosotros. Yo no quiero y hacer esto sin ti. Y por ese ruego, por la cercanía de Moisés a Dios, Dios se acerca al pueblo. O sea, en un sentido, la intercesión, el avivamiento que había en Moisés de buscar a Dios y de la influenció para toda, benefició la cercanía que Moisés tenía a Dios. Ese avivamiento que él experimentaba en su vida influenció y benefició a todo el pueblo, porque Dios decide perdonar al pueblo, decide continuar guiándolo. Algo que es tan interesante, y lo vimos la semana pasada, como Moisés le dice a Dios, si tú no vienes conmigo, no voy. Si tú no nos guías, yo no quiero emprender esta tarea, ¿verdad? Y esa nos enseña Moisés, ¿no? La dependencia, la cercanía, como dice aquí, una vida que cultiva la presencia de Dios, que trabaja para enfocarse en lo espiritual, ¿verdad? Moisés nos deja ese ejemplo. Pero regresemos nuevamente a la porción bíblica buscando contestar estas preguntas. Esta porción de Éxodo 33 ya lo leímos la semana pasada, pero ahora vamos a leerlo pensando en estas preguntas. Cuando la gente escucha que Dios se ha alejado de ellos, se lamentan. ¿Qué hace Moisés? Vamos a ver eso. Busquen qué hizo Moisés como respuesta a esta situación. Ahora, segunda pregunta va a ser, cuando Moisés se encuentra con Dios, él disfruta de la presencia cultivada de Dios. Cuando la gente ve a Dios acercarse a su líder, ¿qué hacen? Bueno, son dos cosas. ¿Cómo responde Moisés? ¿Y qué hace la gente al ver a su líder, cómo él busca acercarse a Dios? Éxodo 33, del 3 al 11, dice, a la tierra que fluye leche y miel. Dios está hablando, dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces vemos a la situación por la dureza del corazón de la gente que no buscaba a Dios, sino que buscaba su propia complacencia, su placer, adoraba a otros dioses. El Señor se aleja. El campamento, el tabernáculo estaba en la mitad del campamento, pero ahora es removido, sacado fuera del campamento y solo Moisés podía ir, ¿verdad? El pueblo se lamenta y eso nos pasa constantemente, ¿verdad? Cuando ya perdemos una bendición, hay lamentos y ahí tal vez empieza a querer hacer cambios. Ven, aquí la gente empieza a salir a sus tiendas, a ver, que buscar la presencia de Dios para adorarlo, ¿verdad? Pero ya el Señor se había alejado. Solamente Moisés podía tener esa comunión con Él. Dice que hablaba con el Señor. Podía, aquí dice verlo cara a cara, y aquí explicamos lo que quiere decir cara a cara, ¿verdad? En hebreo puede significar presencia. Disfrutaba de la presencia de Dios, de la persona de Dios, de la superficie o enfrente, atrás. O sea, podía percibir la esencia de Dios, sentir su presencia. Moisés disfrutaba por haber sido obediente, seguir los pasos de adoración, como de exaltación a Jehová, a Dios, ¿verdad? En cambio el pueblo no. Entonces la respuesta sería, para la primera pregunta, ¿qué hace Moisés? Moisés continúa. Él continúa la relación con su Dios, aunque el pueblo no, aunque el pueblo hizo su elección, ¿verdad? Porque Dios nos va a elegir. ¿Me quieres a mí o quieres otra cosa? ¿Verdad? Entonces el pueblo escogió otras cosas. Moisés no, Moisés, la presencia de Dios era lo más importante, la cercanía a Él, disfrutar de su aprobación, disfrutar de su esa familiaridad, por decirlo así, era más importante para Moisés. Sí, él continuó haciendo eso. Él es más, procuraba, hacía tiempo, lo cultivó, esa es una vida. Miren, aquí dice en el versículo 7, ¿verdad? Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, obedeciendo al Señor, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Me gusta ese nombre, ¿verdad? Porque es como decir, es nuestra cita, ahí tenemos nuestra reunión, ahí tenemos nuestro tiempo, ahí te voy a encontrar. Así llamó Moisés a ese lugar, ¿verdad? Y da el Señor la oportunidad. Dice, cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Claro, nadie podía entrar, solamente Moisés, ¿verdad? Pero se abría la puerta al que deseara buscar de Dios, a pesar de esta triste, trágica realidad de que Dios se alejaba. Dios se alejaba de su pueblo, ¿verdad? Eso es lo más duro que le puede pasar a un hijo de Dios, que la presencia de Dios se aleje temporalmente, ¿verdad? Por nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra elección. Hemos elegido otra cosa que no ha sido Dios. Y el pueblo, a pesar de que se lamenta, pues sufre las consecuencias. Dios, cuando uno está lejos de Dios, está vacío, está atareado, ¿verdad? Está seco, reseco, ¿verdad? En cambio Moisés disfrutaba de la presencia del Señor. Pero ahora vamos a ver las evidencias de la pérdida de la presencia manifiesta de Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos saber si Dios está con nosotros o se ha alejado temporalmente, ¿verdad? Porque vemos que es una realidad que Dios puede escoger alejarse temporalmente de sus hijos. Ahora, la primera dice, ¿cómo se ve cuando el pueblo de Dios ya no disfruta de la presencia de Dios? ¿Cómo se ve esto en nuestra vida?
Primero dice es una pérdida del celo y cuidado paternal. Y vamos a leer en Isaías 63 del 7 al 10 vámonos a ir hasta el versículo 14, del 7 al 14, Isaías 63. Dice Isaías, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Empieza Isaías narrando el lado amable, el lado precioso de las bendiciones que disfrutaron, ¿verdad? El Señor los atrajo, el Señor los cuidó, el Señor los sustentó, el Señor los salvó, el Señor se afligía, cuando ellos se afligían, se involucró con ellos, estaba la presencia paterna de Dios con el pueblo de Israel. Ese es el lado de Dios. Ahora miren la respuesta del pueblo en el versículo 10. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Eso es lo importante de por qué la presencia de Dios se aleja. Dice, porque el pueblo hizo enojar al Espíritu del Señor. Dice, por lo cual se les volvió enemigo. Noten esta descripción de Dios. Dice, y él mismo peleó contra ellos. Qué tremendo, ¿no? Pensar que Dios puede volverse nuestro enemigo. Nadie quiere pensar en eso. Siempre decimos, aún como humanos, como nuestra visión es corta, a veces a gente que está mal y les decimos, Dios está contigo. Dios, los animamos de esa manera, cuando en realidad pueda que Dios esté lejos de ellos, precisamente por su manera de responder a Dios, por la rebeldía y porque enojan al Espíritu del Señor. Dice, el Señor se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Versículo 11. Dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dios trata a Israel como un padre amoroso, un padre generoso, bueno, paciente, misericordioso, piadoso y compasivo. Se angustiaba por ellos, los guardaba, los salvaba, los levantaba. Sin embargo, por la respuesta de ellos, por la rebeldía con que le pagaron, nos dice la palabra que el Espíritu de Dios se enojó y volteó sus espaldas contra ellos. Pareciera increíble que Dios se convirtiera en nuestro enemigo y pelee contra nosotros, pero eso sucede cuando nosotros lo rechazamos, ¿verdad? Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. A veces nos gusta usar ese versículo para decir, Dios es poderoso, sanaba ayer, sana hoy, sanará mañana. Dios salvaba antes, salva ahora. Nos gusta el lado positivo. Dios es proveedor de ayer, de hoy y para siempre. Pero ese versículo se usa en el contexto de la disciplina. Dios al que ama disciplina, como un padre amoroso al hijo lo corrige porque lo ama. Asimismo, ese mismo Dios de ayer que corrige hoy y corregirá mañana, ¿verdad? Y él es la misma táctica. Por eso dice, se pierde el cuidado del celo, se pierde el celo y el cuidado personal, esa cercanía de Dios. Por un momento Dios pueda que permita ciertas cosas en nuestras vidas para despertarnos, para llamarnos la atención. Yo he usado esta ilustración
con los hijos, ¿verdad? A veces uno está con los chiquitos, que hay estos hoyitos para la electricidad, conductos, ¿verdad? Y ahí el niño está medio curioso, queriendo meter el dedo. Y uno le dice, cuidado, no metas el dedo. Bueno, ahorita ya se han inventado unas cositas que para evitar, porque ya ha habido muchos niños que no hacen caso, ¿verdad? Pero antes no había, y uno los veía ahí jugando y como que querían meter, cuidado, no metas el dedo, te va a agarrar la electricidad. Pero el hijo sigue, sigue y sigue, cuidado, no metas el dedo que te va a agarrar la electricidad. Pero llega un momento en que o es muy tarde o uno dice, bueno, hay que dejarle que le agarre un poquito, ¿verdad? Y vemos que el niño se va para atrás, se asusta y suelta el llanto, ¿verdad? Ya le agarró la electricidad. Uno como que dice que experimente un poquito del dolor para que aprenda el peligro, para que aprenda de lo que yo he querido evitarle, que no es porque soy mala mamá, es decir, ay, mami, cómo me hostiga, que no me deja meter el dedo en la electricidad, sino que se quiere evitar el dolor, se quiere evitar el sufrimiento. Y Dios igual hace lo mismo, se aleja un poquito para que la persona llegue a ese punto de dolor, de experimentar y decir, ¿sabes qué? Tenía razón mi papi, tenía razón mi papá. Quita esa cobertura, por decirlo así, aquí ese es el celo y ese cuidado personal. El Señor dice, mira, tú no me quieres, me voy a alejar, ¿verdad? Por tu rebeldía, me voy a convertir prácticamente en tu enemigo. Tal vez no desde la perspectiva de Dios, pero desde la perspectiva del hombre, ¿verdad? Porque así pasa con los hijos, cuando hay mucha corrección, uno se convierte en enemigo, el malo de la película, ¿verdad? Y dice, no porque el padre sea el malo, sino que el hijo tiene esa perspectiva, esa percepción. Y aquí esto pasaba con Israel. Israel lo estaba viendo como enemigo, porque me está siempre diciendo, me está siempre corrigiendo, pero no, el Señor era un celo, y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos, un cuidado, algo precisamente que sale de un amor, de una pasión de amor, de cuidado, de preocupación. Pero nosotros también, dice aquí, sin embargo, por la respuesta de ellos, por la rebeldía con que le pegaron, nos dice la palabra que el Espíritu de Dios se enojó y volteó sus espaldas contra ellos. Pareciera increíble que Dios se convirtiera en nuestro enemigo y pelee contra nosotros, pero esto sucede cuando nosotros lo rechazamos. Ahora, pudiéramos decir eso fue en el pasado, eso fue del ayer, pero notemos, miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. A nosotros, nuestra era, nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿verdad? No, lo mismo dijo el Señor la palabra que usa hablando dice, hicieron enojar al Santo Espíritu del Señor. Contristar es entristecer, es molestar, es como incomodar, enojar, ¿verdad? Es la misma idea. Y a nosotros se nos dice, no entristezcan al Espíritu de Dios con el cual han sido sellados. El Espíritu vive en nosotros, la presencia de Dios está manifiesta en nosotros, haciéndonos cambiar, ver las cosas diferente, pensar diferente, actuar diferente. Pero si nosotros nos rebelamos, lo entristecemos. Al igual que Israel, nosotros podemos contristar al Espíritu de Cristo. La lista que se nos da en el contexto de la carta a los Efesios es larga. Entre las cosas que se nombra como causantes de que Dios se enoje están la amargura, la mentira, la falta de vestirse del nuevo hombre que Dios nos ha hecho. O sea, Dios ya nos ha hecho nuevos, pero nosotros nos tenemos que vestir con esa nueva criatura, con esa nuevo hombre, así lo describen las escrituras, o nueva mujer, ¿verdad? Una nueva vida. Nosotros tenemos que apropiarnos de ese regalo que Dios nos da. Ya nos libró del pecado, de la muerte, y ahora nos ha hecho nuevos. Tenemos que vestirnos, y cuando no nos vestimos y vivimos como el mundo, como dice aquí, dice en Efesios 4, léanlo en su tiempo libre, dice que hay que dejar la gritería, la maledicencia, o sea, hablar mal de otros, hay que dejar ciertas cosas. Si uno no se viste de eso, entristece al Espíritu del Señor que nos
ha sido dado, hemos sido sellados con ese espíritu, ¿verdad? La palabra es arras, ¿verdad? Se nos ha dado un anillo de compromiso. Dios, Jesús nos da un anillo de compromiso como novia, que es su espíritu. Cuando Él venga, Él va a ver quién tiene el anillo, quién tiene el sello, quién tiene las arras, dice el libro a los Efesios capítulo 1, versículo 13. Hemos sido sellados con el anillo, las arras del Espíritu, para el día de la redención. Cuando vengan las bodas, el Señor viene a buscar a su novia y a la que esté comprometida con Él, ¿verdad? Entonces el Señor dice, mira, si tú vives tu vida como el mundo, no te vistes como yo te he dado ese vestido, unas ropas de justicia, de santidad, si andas en mentiras, en amarguras, si andas en calumnias, todas esas cosas, hay una lista larga, pueden leerla después, me entristeces, ¿verdad? Y entonces el Señor, lógicamente, no puede actuar en nuestras vidas como Él quisiera, no se va a manifestar, no disfrutamos de esa cercanía, de esa presencia, como dice, íntima, porque nuestra vida no ha cultivado, no ha hecho de un lugar para el Señor. Le hemos dicho, como quien dice, no te queremos aquí. Así que se pierde ese celo, ese cuidado personal. Pero más triste es que no solamente se pierde, pero empieza la persona a caer en una profundidad de pecado y viéndose como gente en la que no rige Jesús. O sea, ya empieza, cuando la presencia de Dios se aleja de un creyente, vamos a hablar de creyentes, no del mundo, sino de alguien que verdaderamente ha sido sellado por el Espíritu del Señor. Si uno lo entristece, se va a empezar a manifestar cada vez más el pecado en la vida de esa persona. Lo que le parecía antes ofensivo, lo va a empezar a ver como algo más atractivo, lo va a empezar a ver como algo, lo va a empezar a justificar en su vida, porque ya la presencia de Dios se ha alejado, se ha distanciado. Entonces, esas son evidencias que uno empieza a ver el cuidado, el celo paternal se empieza a alejar, la persona empieza a caer cada vez más profundamente en el pecado y empieza a vivir como alguien que nunca ha tenido a Jesús en su vida. Isaías 63 del 15 al 19 dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo? Ahí está la pregunta de Isaías. ¿Dónde está tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Ven el progreso de desastre en una vida de alguien que empieza a rechazar a Dios, empieza a perder, ¿verdad?, muchos beneficios que se tienen cuando se está cerca de Dios, ¿verdad? El Señor es el Redentor, el Señor es Padre, pero Isaías implora, Señor, tú, aunque el pueblo te niegue, ¿verdad?, tú eres nuestro Redentor, acuérdate de tus siervos, ¿verdad?, porque hemos caído. El santuario ha sido ya, como dice aquí, hollado, ha sido blasfemado. El enemigo ha tomado control, es la idea de esta situación, ¿verdad? Pero tú acuérdate de nosotros, no te olvides, ¿verdad? Eres nuestro Padre, eres nuestro Redentor, porque dice aquí, miren el progreso negativo, dice, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. O sea, hemos llegado a ser como alguien que no es tu hijo. De ahí está reconociendo, somos tus hijos, pero ¿por qué hemos llegado a esta
a este estado tan negativo, tan oscuro, ¿verdad? Y la respuesta era porque ellos así lo habían querido, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar esto? De que Dios se aleje, ¿verdad? Bueno, dicho simplemente, hay veces que cuando la gente habitualmente juguetea con el pecado, pensando que será fácil salir o escapar, viviendo la vida con pecados respetados, entre comillas, o aceptados por la cultura que nos rodea, Dios tiene manera de enseñarnos, por ejemplo, levantando su mano de gracia, que es lo que más o menos quisimos explicar con la ilustración de la electricidad. Llega un momento que uno dice, ok, que pase por ese susto, que pase por ese dolor. Y no tiene que ser algo extremo, ¿verdad? Porque puede ser peligroso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay veces que uno dice a los hijos, no corras por aquí, te vas a pegar, y algo menos peligroso, ¿verdad? Y hasta que uno dice, ok, déjalo que se caiga, ¿no? Y pasa, y es levantar la gracia. Gracia es un regalo de Dios que no nos merecemos. La mano de gracia es que Dios nos cubre del mal, del maligno, nos cubre, pero a veces Él como que levanta la mano para que uno corra, como ese niño desobediente que está corriendo como loco. Alza la mano, ¿verdad? Y deja ahí que te tropieces, ¿verdad? Que se caiga uno, ¿verdad? Con el propósito, aquí dice, permitiendo que caigamos presa de nuestro propio pecado para así llamarnos la atención. Porque de otra manera, la Biblia dice que el pecado puede ser placentero por un corto tiempo, ¿verdad? Y si está en el disfrute, en ese momento no se alerta uno del peligro en el que está. Pero dice que al fin es como una serpiente, ¿verdad? Proverbios tiene mucho, dice, hijo mío, cuídate de la mujer, de la mala mujer, ¿verdad? Porque sus labios se engatusan, son dulces, son suaves, dice, como la miel, ¿verdad? Pero cuando caen es como un golpe de culebra, ¿verdad? Es un veneno que te lleva a la muerte. Así es el pecado. Empieza dulce, atractivo, hasta hace como dice, se siente bonito, hace escalofrío, todo atractivo, pero poco a poco va soltando el veneno, ¿verdad? Y así dice el Señor, a veces deja que uno experimente ese sufrimiento para llamarnos la atención. Sin su restricción, nos vamos compenetrando en el mal hasta que despertamos a la realidad, a ese vacío, a esa soledad. Si nos encontramos lejos de Él, no nos angustiemos, ¿verdad? En la próxima clase veremos cómo podemos regresar a Él. Por lo pronto, no tenemos que esperar hasta la próxima clase, ¿verdad? Busquémoslo, ¿verdad? Arrepintámonos de nuestros malos caminos y satisfagamos al Señor, ¿verdad? Creamos vidas que cultiven esa presencia del Señor, que lo invite a estar cerca. Cuidémonos de no alejarlo, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras rebeldías, para no sufrir las consecuencias de una mano levantada de la gracia, ¿verdad? Que no sufrir la disciplina del Señor. A nadie dice, ninguna disciplina es agradable. A nadie nos gusta que nos llamen la atención. Pero Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Y así que si acaso alguna de estas tres evidencias las notamos en nuestra vida, sentimos un vacío, ya no sentimos ese acercamiento de un padre, ya nos sentimos que nos vamos acercando más al pecado, y que nos estamos viendo como el mundo. Alerta roja, el Señor pueda que se está alejando de nosotros, y tenemos que cultivar una vida que lo acerque, que lo invite, que donde Él disfrute estar con nosotros. Que así sea, hermanos, que el Señor nos ayude a evitar este gran peligro de la presencia alejada de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, rogamos en esta mañana, Padre, que, Señor, tú nos abras los ojos a las cosas que
te alejan, Señor. No queremos alejarte, Señor, no queremos resentirte, contristar tu espíritu, Señor. Queremos que nuestras vidas sean templos donde tu presencia se regocije, Señor, donde tu presencia disfrute una cercanía nuestra, Señor, donde tú ocupes el primer lugar. Perdónanos, Señor, porque sabemos que, como dice ese versículo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo procede del mundo, Señor, y nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, Señor. Puestos los ojos en Jesús, Señor, quien nos perdona, quien nos limpia, quien nos da el poder con su presencia para vencer, Señor. A Él sea la gloria, porque solo por Él podemos, Señor, tener cercanía a ti. Ayúdanos, Señor, a exaltar su presencia en nosotros con cada decisión, con cada actitud. Señor, que cada día podamos acostarnos y decir, Señor, gracias porque hoy te he complacido, hoy te he servido, hoy te he honrado, hoy he vivido y he cultivado una vida que te invita, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, nos fortalezcas y nos perdones, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.